Estas son las rentas vitalicias que le van a pagar a una gran mayoría de los adultos mayores que no puedan pensionarse. Eso se convierte ese dinero que tienen ahorrado en unas rentas vitalicias. Pero imagínense, vaya rentas vitalicias las que se van a fajar. Impresionante, impresionante. Aquí les dejo para que desde esta organización de No con mi ahorro les cuenten cómo está el tema. Bueno, y también están hablando de que hay muchas personas del petrismo criticando, obviamente criticando a estas personas de la organización No con mi ahorro, porque están denunciando unos artículos de la reforma pensional que según ellos no le favorecen a esa gran mayoría de adultos, que hay unos puntos que ya se lo van a explicar, por ejemplo este de la renta vitalicia, el monto de la renta vitalicia. Entonces ahí los dejo. El viernes pasado, Jerome Sanabria radicó una demanda en contra de la reforma pensional. Esto fue un trabajo que hicimos ella, Julio César Iglesias y yo para parar la expropiación de los ahorros colombianos, sobre todo los ahorros de los más pobres. Y sin embargo, la respuesta de grandes petristas e izquierdistas es que lo que pretendemos hacer es defender los privilegios de los ricos o que Jerome es instrumentalizada por las élites corruptas. No les cabe en la cabeza que podemos disentir en la forma como el gobierno hace las cosas y creen que si uno se opone es porque es un comprado o porque quiere ver a los pobres más pobres. Creen que solo la izquierda está a favor de los pobres, pero no, señores. Lo primero en lo que debemos estar claro es que todos compartimos un mismo objetivo, que le vaya bien al país y de ahí que haya desarrollo, aunque uno lo dude cuando empiezan a hablar de decrecimiento, que podamos eliminar la pobreza, que todos podamos tener una vida más cómoda y fácil y que nadie se muera de hambre o por escasez. Así que por eso les pido que entiendan la razón por la que nos oponemos a la reforma pensional. No es porque queremos hacerle el juego a las élites o a los multimillonarios, sino porque tenemos argumentos válidos para sostener que esa reforma daña más que beneficia a los adultos mayores más pobres de Colombia. Lo primero es hablar del pilar semicontributivo que crea esta reforma pensional, la cual daña sobre todo a las personas que no se van a poder pensionar, que son el 75% de los adultos mayores. La solución que saca el gobierno es que como esta gente no va a alcanzar a cotizar las semanas para poder pensionarse, entonces lo inteligente es que el ahorro que logran amasar malos rendimientos se conviertan en una renta vitalicia. El problema son los montos de esa renta. Se le pidió al Ministerio de Hacienda que dijera de cuánto van a ser esas rentas y lo que nos respondió fue que eso depende de lo que usted cotice, obvio. Pero hizo un ejercicio actuarial sobre una persona que cotice con salario mínimo dependiendo de las semanas cotizadas. Es decir, nos mostró esta tabla. Aquí pueden ver lo que le van a pagar a personas que no se van a poder pensionar y entran a tener una renta vitalicia entre 80.000 a por muy bien que le vaya 280.000 pesos. Así que, por ejemplo, haga de cuenta que usted es una de esas personas que hoy entrarían al pilar semicontributivo, es decir, que cotizó pero no lo suficiente para poder pensionarse y logró ahorrar un poco y tiene en su cuenta, pongámosle que unos 60 millones de pesos, con lo que usted pensaba invertir en su negocio o pagar lo que le faltaba para su casa propia, etcétera. Lo que hace esta reforma pensional es sencillamente quitarle, expropiarle todo ese ahorro que es suyo y entregarle una mensualidad de 200.000 pesos que no le alcanza ni para hacer un mercado decente. La pregunta acá es, ¿usted qué prefiere? ¿Sus 60 millones de pesos de una o una renta de 200.000 pesos mensuales? Habrá personas que quieran una cosa u otra, pero la reforma le quita a usted esa posibilidad de elegir. Le roban sus ahorros y tiene que conformarse con esos pirulines de mensualidades. Y ahora muchos defensores de la reforma me dirán que esta es muy incluyente porque le entrega a los ancianos más pobres un bono pensional de 223.000 pesos mensuales cuando antes le entregaban solo 80.000 pesos. Es decir, que le triplicaron el beneficio. Lo que les debo decir, señores, es que los engañaron. Ese bono de 223.000 pesos se podía hacer sin necesidad de ley. El presidente podía firmar un decreto el mismo día de su posesión como presidente y aumentar ese subsidio de 80.000 a 223.000 pesos. Pero no lo hizo. Y no lo hizo porque necesitaba meter ese subsidio en la reforma pensional para tener que venderla a los colombianos que no se enteran que no se necesitaba una ley para hacer eso. ¿Al gobierno le interesan los viejitos más pobres? Puede ser que sí, pero para utilizarlos para conseguir sus objetivos.
Así que es por estos motivos que Jerome demandó ante la Corte Constitucional la reforma pensional, porque nos hace más pobres y nos quita la libertad de elección precisamente a las personas más pobres de Colombia.